favor, en Lamentaciones, capítulo número 4, por favor. Lamentaciones, capítulo número 4. Lamentaciones 4. Señor, te damos gracias en esta tarde por todo lo bueno que tú nos has dado, por todas las bendiciones y las maravillas de tu gracia y de tu misericordia que tú has derramado sobre nosotros. Señor, tu amor ha sido tan grande, has sido tú tan bueno, que fue más preferible para ti cargar el pecado nuestro en la vida de tu Hijo que hacérnoslo pagar a nosotros en la eternidad. Tan grande, Señor, ha sido tu amor, que nuestros pecados fueron llevados por nuestro Señor. Y ahora que tenemos esta preciosa y gloriosa libertad, podemos disfrutar de las bendiciones y de las maravillas de ser tus hijos. Señor, en este día yo te pido que el Espíritu Santo tome posesión y control del mensaje que vamos a traer en este momento. Que tú hables a nuestra vida, que no perdamos de vista lo que tú quieres enseñarnos hoy a través de este texto, de estas palabras, a través de este libro, como lo es el libro de Lamentaciones. Ayúdanos a estar conscientes cada día y más despiertos cada día de la seriedad, de la gravedad, de lo espantoso y espeluznante que sigue siendo el pecado. Señor, llévanos a ti en este día. Llévanos a ver tu grandeza, tu gloria, tu gracia. Llévanos, Señor, por favor, a admirar y a contemplar la belleza de tu nombre. Háblanos, Señor, hoy a través de tu palabra. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, edifica tu iglesia. Habla a tu iglesia. Hazle ver a tu iglesia la necesidad de ti, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo. Señor, quita de nosotros toda apatía, pereza, indiferencia, todo pecado que hay en nuestro corazón. Quita de nosotros toda la maldad de nuestro ser, te lo ruego, Señor. Y deja que el Espíritu Santo nos tome, nos lleve de la mano y nos conduzca hacia la persona y la obra de Jesucristo. Señor, gracias te damos, bendice tu palabra, y toda la honra y toda la gloria sean para ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una de las cosas, hermanos, más desesperantes que toda persona que ha cometido un delito y ha sido atrapada y sentenciada, una de las cosas más desesperantes que una persona, un preso, puede experimentar cuando está bajo una condena o escucha la condena es preguntarse, ¿cuánto voy a salir? Imagina, por ejemplo, a un hombre que ha sido condenado a 20 años de prisión. Olvida lo que hizo y el por qué. Simplemente ha cometido un delito y lo han condenado a 20 años de prisión. Y desde ese momento que él escucha la sentencia, él comienza a vivir con una expectativa respecto a lo que va a tener que afrontar en esa cárcel, pero también con la expectativa de que el tiempo pase y que algún día esa condena, esa sentencia, llegue a su final. Los primeros días son difíciles, poco a poco él comienza a acostumbrarse a vivir dentro de la cárcel, toma un calendario, tacha el día, tacha al siguiente día y otro día sucesivamente, y así continúa tachando el calendario, esperando que llegue finalmente el día señalado
para recuperar su libertad. Hasta que un día, después de estar por más de 20 años encarcelado, él escucha que lo mandan a llamar, se presenta ante una autoridad y la autoridad le comunica aquellas palabras que él ha estado escuchando con tanta ansiedad. Tu condena ha terminado. Puedes salir en libertad. ¿Tú puedes imaginar lo que experimentarías tú si tú estuvieras en esa situación al escuchar esas palabras? Tu libertad ha sido devuelta. Tu condena se ha terminado. Y sin duda, hermanos, esa alegría que va a estar en tu rostro y en tu semblante después de tantos años de espera, finalmente van a tener su fruto cuando veas este final concluir. Y que la condena, aunque haya sido justa, aunque la condena haya sido merecida, no es algo tan fácil de soportar o tan fácil de sobrellevar. Y ahora, hermanos, lo que vamos a ver en este texto de Lamentaciones 4 es una imagen similar a lo que acabamos de describir. Vemos a un pueblo, vemos a la tribu de Judá habiendo sido condenada, habiendo sido castigada por Dios por los pecados que ellos cometieron delante del Señor, pecados que el Señor no decidió pasar ya por alto, una rebelión del pueblo. Y esta condena que el Señor, esta sentencia, este castigo que el Señor les ha traído a ellos, próximamente o pronto va a llegar a su culminación. La disciplina, el castigo, no dura para siempre. Y vemos allí en Lamentaciones, capítulo 4, por favor, mire en el verso 22, que Judá va a escuchar una de las palabras más consoladoras para ellos. Unas palabras que ellos por 70 años estuvieron esperando. Capítulo 4, verso 22, escuche lo que dice la Escritura. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Qué preciosas palabras para una persona que está recibiendo el castigo de sus faltas. Qué hermosas palabras para una persona que ha estado en grande sufrimiento. Qué hermosas palabras para una persona que ha tenido que padecer las consecuencias y los estragos de sus delitos, pero ahora poder escuchar tu sentencia, tu castigo se ha cumplido. Ya no te voy a llevar más en cautiverio. Y ahora esto le devuelve al profeta Jeremías algo que él había perdido. La esperanza otra vez. Y hermanos, en este texto nosotros nos vamos a dar cuenta de una sola cosa. La única fuente de esperanza que usted y yo tenemos en esta vida, para diferentes circunstancias, la esperanza que el ser humano tiene ante la horrorosidad de su pecado, es la esperanza que solamente Dios puede proporcionar. Es solamente lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Por muchos años el pueblo estuvo sufriendo las calamidades de sus pecados, hasta el día en el que esa calamidad va a llegar a su hermoso y final término. Y en este texto, hermanos, vamos a aprender en Lamentaciones 4. Lamentaciones 4 nos va a llevar desde la devastación del juicio, pasando por el fracaso que experimentaron al poner su esperanza en falsas personas, en falsas ayudas, hasta contemplar la verdadera obra del ungido del Señor. A través de este texto, tú y yo como iglesia vamos a aprender que Cristo experimentó el juicio de Dios por nuestros pecados y nosotros recibimos en Él una certeza de una salvación definitiva.
Que el Cristo, al haber llevado nuestros pecados, al haber llevado la calamidad que tú y yo merecíamos, en Cristo el castigo ha sido completado. Y que ahora tú y yo tenemos una seguridad de salvación permanente. Así que, hermanos, vamos a empezar a explorar ese texto. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que el pueblo primeramente externa, o el profeta externa, la devastación que están viviendo de este castigo. Y esto lo vemos, hermanos, en el capítulo 4, versículo 1 al 10. Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia. Y vamos a ver en primer lugar la devastación del castigo. Vamos a ver lo que el castigo ha traído a ellos. Vamos a ver lo que el profeta narra que han sufrido a causa de este castigo por causa de sus pecados. Y dice ahí, Lamentaciones 4, versículo 1 al 10, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos, más que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, pero oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen en las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué devastadora y qué horrible descripción vemos en esta porción. Yo no me imagino, hermanos, estas imágenes ahorita en mi cabeza. Si ver la devastación ocasionada por un terremoto, si ver la devastación ocasionada por un sismo te deja conmovido, yo no me imagino estar en las calles de Jerusalén y ver a una mujer comiéndose a su propio hijo por falta de comida. Esto es increíble. Aquí en este pasaje encontramos el mismo tenor de todo el libro de Lamentaciones: juicio, sufrimientos, devastación, castigo. Pero todos estos, hermanos, tienen una situación particular, que todo esto que ellos están sufriendo es por causa del juicio que Dios ha derramado sobre ellos. Dios ha castigado al pueblo de Judá por la rebelión que ellos cometieron contra él. Y ya hemos hablado acerca de los pecados específicos que Judá cometió y lo que hicieron, y cuántas veces Dios, mandando profetas una y otra vez, les advertía, les llamaba al arrepentimiento. Mis hermanos, cuando nosotros veamos, cuando nosotros escuchemos atrás de la palabra, cuando Dios nos advierte, nos llama una y otra vez a algo recurrentemente, más vale que tú y yo prestemos atención a eso, porque Dios nos está tratando de decir algo. Porque Dios está tratando de hacernos volver de un mal camino, porque algo viene de parte de Él que no va a tolerar más.
Y ellos habían escuchado una y otra vez esto, pero ahora están sufriendo los estragos del castigo. Pero vemos en esta primera instancia, en estos versos del 1 al 10, que el autor hace un contraste entre lo que Judá fue y lo que Judá ahora es. Miren el versículo 1 y 2, usa una metáfora diciendo que el oro se ha ennegrecido y que el buen tesoro perdió su brillo. En el versículo número 2 dice que los hijos de Sión eran más preciados, eran estimados como el oro puro, pero ahora ya no tienen valor como el oro. Ahora son vasijas de barro en manos de un alfarero. Cuando un alfarero trabaja sobre la rueda en una vasija y se le echa a perder, lo que hace inmediatamente es romperla, volverla a deshacer y volver a crear otra. No es lo mismo tener un vaso de oro, una vasija de oro, que tener una vasija de barro. La metáfora nos está tratando de decir cómo Israel perdió esa gloria que tuvieron en algún momento por lo que Dios les daba. Pero también miren el versículo número 5. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Esto es, los que comían de los mejores manjares, los que estaban distinguidos en las mesas reales, los que se crearon entre púrpura, es decir, personas de la realeza. Ahora están abrazando estercoleros. ¿Qué quiere decir eso? Ahora están buscando comida en los basureros. Si notas la diferencia entre lo que eran y lo que ahora son. Si notas la terrible devastación en la que se encuentran, versículo 8, oscuro más que la negrura es su aspecto, hablando de los nobles. Dicen el 7 que los nobles eran más puros, más blancos que la leche, su talle era hermoso, su vestimenta. Y dice el 8, ahora oscuro más que la negrura es su aspecto. Ahora están oscuros, ahora están requemados, ahora su piel está pegada en sus huesos, ahora son un palo, ahora están desnutridos. Vea la diferencia de lo que era Israel, lo que era Judá, a lo que es ahora. Sin embargo, lo más horroroso de esto no es lo que están sufriendo. Lo más horroroso de todo esto, hermanos, es que lo que les sucedió a ellos es por causa del pecado que ellos cometieron contra Dios. Mira el verso 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. Nota esa comparación, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas en compañía. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que el pecado de ellos fue un pecado más grave, más grande que el de Sodoma. Y mire que en Génesis capítulo 6 dice que Sodoma era una nación que su pecado aumentó en gran manera delante de Dios. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Sodoma, hermanos? Dios los destruyó enviando fuego del cielo y los consumió, los exterminó. Bueno, dice el profeta, su pecado fue más grande que el de Sodoma, fue más que el de Sodoma. Hermanos, esta devastación alcanzó niveles tan altos e impensables entre sus habitantes que el profeta ahora describe que las mujeres piadosas, dice la Reina Valera 60, que las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos. ¡Qué escena tan más terrible! ¿Te imaginas ahorita tú caminar por las calles de una ciudad y ver a una mujer cocinando en leña, cocinando en usando alguna brasa, cocinando a sus hijos, degollando a sus hijos, partiendo a sus hijos, quemando a sus hijos a fuego lento, en fuego, para ellas poder mantener su propia vida? El verso 3 dice, aún los chacales, que son animales similares a un zorro, animales salvajes, carroñeros, dice el verso 3, aún los chacales le dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo es cruel. Es cruel. Imagínate eso, hermanos. Yo creo que cualquiera de nosotros pensaría que daría la vida por sus hijos si tuvieran alguna necesidad. Decimos los padres coloquialmente, yo me sacaría el pan de la boca y se la daría a nuestros hijos. Es muy fácil decir eso, hermanos, pero en la situación en la que ellos se encuentran no lo fue. No lo fue. Ellas prefirieron comerse a sus hijos que salvarles la vida a ellos. Y tú te preguntarías quizá ahorita que eso es impensable.
Tú quizá podrías decir, no, yo jamás haría semejante acción, eso sería terrible. Pero hermanos, lo que estamos viendo aquí no dista mucho de lo que vemos hoy en la vida real. Simplemente, hermanos, hace 4 meses, nosotros, o hace unos 3 meses aproximadamente, yo vi una noticia aquí en Ciudad Juárez, de padres, hombre y mujer, que mataron a un pequeño de 3 o 4 años, aproximadamente 2 o 4 años. La mamá lo echó en un saco o en una bolsa, lo cargó, lo anduvo llevándoselo en camión, en autobús, para irlo a tirar a un lote baldío. Y tú piensas, no, nosotros jamás haremos historia. Hermanos, esta historia y lo que el profeta nos relata en estos versos es una sola cosa. Los alcances de la corrupción del hombre llegan a niveles impresionantes cuando éste se encuentra sin Dios. ¿Hasta dónde puede llegar a corromperse una persona cuando está sin Dios? Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 1, 26 al 31, que ellos no tomaron en cuenta a Dios y que Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que ellos tuvieran relación hombre con hombre y dieran desenfreno en su extravío. Y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, cuando una persona está sin Dios, los alcances de su degradación, los alcances de su corrupción son incalculables. El pecado degrada al hombre haciéndolo caer cada vez más bajo. Y al mismo tiempo, hermanos, escucha esto, las consecuencias del pecado son irreversibles. Aunque Dios en su momento va a restaurar a su pueblo, nunca va a borrar la experiencia de lo que ellos hicieron mientras fueron cautivos. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros debemos de estar apercibidos que el pecado no es algo con lo que tú y yo deberíamos de estar jugando. El pecado no es algo que tú y yo deberíamos de tomar a la ligera. Porque las consecuencias que el pecado trae a la vida de nosotros, hay cosas que ya no pueden volver a ser como eran antes. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo siendo de gran valor como el oro ahora son vasijas de barro? Ya no puedes volver a ser lo que eras antes. Ya no puedes tener lo que tenías antes. El pecado cambia tu vida radicalmente. Hermanos, un ejemplo claro lo vemos en el Edén, en Génesis 3. Adán y Eva gozaban de una comunión con Dios. Adán y Eva disfrutaban de una plena comunión con Dios. Dice la palabra del Señor que ellos fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Que ellos manifestaban la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero hermanos, lamentablemente el pecado cuando entró en la vida del hombre no destruyó la imagen de Dios en el hombre, pero sí corrompió profundamente la dimensión de la vida del hombre, rompió su comunión con Dios, rompió sus afectos, dañó los pensamientos, dañó nuestros deseos, dañó nuestras relaciones con los demás, a tal grado que en Génesis 6, después de 3 capítulos, vemos que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que el remedio que Dios tuvo que emplear en ese momento fue enviar un diluvio para exterminar a la raza humana. Porque el pecado jamás vuelve a dejar a una persona como estaba. Porque las consecuencias del pecado son irreversibles. Por eso, hermanos, por ningún motivo no debemos de tomar a la ligera el pecado en nuestra vida. Al contrario, debemos, hermanos, comprender que el pecado, aunque da placer, aunque da un poco de disfrute, trae consecuencias que ya no puedes volver a recuperar. ¿Quién va a devolverle los hijos comidos a estas mujeres? ¿Quién va a devolver la vida de los que murieron en manos de los babilonios? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a volver a instaurar la gloria que tuvo Israel? ¿Un hombre? ¿Una nación? ¿Ellos mismos?
No. Pero este castigo que Judá experimentó también nos revela una cosa más. No solo que el pecado trae consecuencias irreversibles. Miren el versículo número 11 y 13 de nuestro texto. Esto que ellos vivieron, esta devastación tan grande que ellos han sufrido, es una devastación que es ocasionada, fue originada por Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Mira lo que dice ahí en el versículo 11 al 13. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca, hermano, el versículo 6 está interesante. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario tratara de entrar por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y mira el 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. El profeta dice, esto que nos ha sucedido es porque el Señor cumplió su enojo. En Lamentaciones capítulo número 2, versículo 17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Dios ha cumplido su palabra al castigar a su pueblo cuando le advirtió innumerables veces que esto iba a suceder. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que el versículo 13 dice que mucho de este castigo fue por causa de los pecados de los profetas y de las maldades de sus sacerdotes. Y quizá alguien puede preguntar, a ver, pastor, ¿pero qué tienen que ver los profetas y los sacerdotes aquí? ¿Cuál fue la culpa que ellos tuvieron? Lamentaciones 2:14 encontramos cuál fue su responsabilidad. No estamos diciendo que por el pecado de los sacerdotes el pueblo está así. Ellos participaron en esto. Pasa el pecado de todo el pueblo. No hay ninguna persona inocente en esta situación. Mira Lamentaciones 2:14, favor. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Yo quiero, hermanos, meterte un poquito al contexto histórico para que entiendas por qué Jeremías está diciendo esto. En el libro de Jeremías, hermanos, tú te vas a dar cuenta que Dios había enviado al profeta para advertir una vez más al pueblo, llevarlo al arrepentimiento y que el pueblo pudiera volver al Señor. Sin embargo, en el tiempo de Jeremías había profetas y sacerdotes, sobre todo profetas, quienes estaban enseñando un mensaje mentiroso. Ellos estaban diciéndole al pueblo que Nabucodonosor ya no iba a conquistarlos, que Nabucodonosor iba a devolver los utensilios del templo que él había tomado y que iba a haber paz en Jerusalén. Esa era su profecía. Entonces Jeremías empieza a proclamar el mensaje de destrucción y castigo, pero estos profetas decían, no nos va a pasar nada, paz y seguridad va a haber en nuestros días, Dios va a entregar a los caldeos en nuestra mano. ¿Qué fue lo que sucedió? Que mientras ellos proclamaban mensajes mentirosos, el pueblo menos se volvió de su mal camino. Al contrario, dijeron, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Paz y seguridad va a haber. No se volvieron de sus malos caminos. Por eso dice el texto que los profetas y las maldades de sus sacerdotes derramaron en medio de ellas sangre de justos. Porque ellos mataron, ellos aniquilaban a los profetas que profetizaban todo lo contrario. A Jeremías lo intentaron matar. Lo echaron a una cisterna, intentaron acabar con su vida, intentaron silenciar su vida. Incluso Jeremías lo dice en el capítulo 3, versículo número del 49 en adelante, habla de cuando lo echaron a una cisterna. Mis hermanos, estos profetas no son
No, escucha esto, los profetas, los sacerdotes, los líderes de Israel, no son toda la culpa la tienen ellos de todo lo que pasó aquí. No, ellos son responsables de la parte de esta culpa. Pero Dios no está diciendo que Dios está castigando al pueblo porque los líderes fueron malos. No, Dios está dándole a cada uno su responsabilidad. Y mis hermanos, escuche, debemos de tener cuidado cuando la palabra del Señor habla a nuestras vidas. Debemos nosotros, mis hermanos, tener la palabra de Dios con tanta vehemencia. Debemos de poner atención, debemos tener cuidado cuando la palabra de Dios es expuesta en este púlpito o en cualquier púlpito. ¿Por qué? Porque la palabra predicada no es la palabra de un hombre. No es la idea de un predicador, no es la voz del hombre queriendo que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Es la voz de Dios hablando a su pueblo y guiando a su pueblo. Estos profetas y sacerdotes tenían la responsabilidad de decirle al pueblo lo que iba a pasar. ¿Y sabes qué? No lo hicieron. Es más, Dios mismo dice en Jeremías, yo no los mandé, yo no los envié. Mis hermanos, a través de la palabra de Dios, tú y yo vamos a poder saber lo que Dios quiere, la manera en la que Dios desea ser honrado, la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y su palabra es clara cuando dice o cuando nos expone que un pecado trae consecuencias terribles. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, más nos vale la pena poner atención. Hay tanto engaño en este mundo y tanto engaño en este tiempo, que es muy fácil dejarnos llevar por predicaciones o profecías que nos den por nuestro lado. Que nos hablen al corazón, a las necesidades superficiales que tenemos. Hermanos, muchas veces Dios va a usar su palabra para confrontar el pecado de su pueblo. Estos profetas participaron en esta devastación. Entonces están en un tiempo de gran calamidad, están sintiendo toda la ira del Señor. Y pareciera, hermanos, que este sufrimiento no va a tener fin. Pero también, hermanos, esta devastación no solamente produjo sufrimiento, sino que también reveló dónde estaba puesta la esperanza de Sión. Y cuando llegó el momento de buscar socorro, cuando llegó el momento de buscar ayuda, encontraron que aquello en lo que confiaron no tenía el poder para salvarlos. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, versículos 17 al 20, una esperanza fallida. Vimos en primer lugar la devastación por causa del castigo, y ahora ellos ven esta devastación que han sufrido y se dieron cuenta de una cosa: las cosas en las que pusimos nuestra confianza fracasaron. Y vemos ahora en esta escena la esperanza fallida que tuvieron ellos. Mira versículos 17 al 20. Aún han desfallecido nuestros ojos. Pon atención a estas palabras, por favor. Esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los moradores nos persiguieron en el desierto, nos pusieron emboscadas. Escucha el 20, hermanos. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Wow, hermanos. Dice el profeta: mis ojos se han cansado de esperar por socorro. 17 dice: desfallecieron mis ojos esperando en vano nuestro socorro. ¿Y saben en qué primero pusieron su esperanza? Dice el 17.
aguardamos a una nación que no puede salvar. Ellos en medio de esta devastación, lo que creyeron, o antes de que esta devastación llegara, antes de que el cautiverio llegara, ellos habrían puesto su confianza en naciones. Ahora, déjame darte un poco de contexto histórico para que entiendas por qué Jeremías dice esto. En Jeremías capítulo 37 nosotros vamos a ver que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, hizo un pacto con naciones vecinas de protección, una alianza. Moab, Egipto. En el 37, 7 al 10, no vamos a ir por tiempo, tú puedes leerlo en tu casa. Dice la escritura que el rey de Egipto descendió a Jerusalén para, digamos, en cierta manera ayudarlos, y los caldeos que estaban invadiendo en ese momento Jerusalén huyeron en ese momento de forma momentánea. Allí profetas y muchos de ellos dijeron, ya ven, la paz y la seguridad que les habíamos dicho se ha cumplido. Ya ven cómo Dios iba a traer paz y seguridad a nosotros. Y aparentemente los caldeos se movieron brevemente para ayudar al pueblo de Israel. Y pareciera que los falsos profetas estaban cumpliendo su profecía. Sin embargo, hermanos, en este capítulo de Jeremías 37, también se nos dice que cuando Nabucodonosor llegó a invadir, esto lo puedes ver también en el 38, no había ninguna nación que pudiera ayudar al pueblo de Israel. Ni Egipto, ni Edom, ni los moabitas, ni ninguna otra nación metió las manos por Israel. Nadie metió las manos por Israel. Por eso dice el versículo 17, en nuestra esperanza, nosotros en nuestro anhelo de ser librados, pusimos nuestra esperanza en una nación, pero ¿qué crees? Ninguna de esta nación nos pudo salvar. Y yo quiero preguntar a cada uno de ustedes, hermanos, en este día, ¿en qué tienes la tendencia tú de poner tu esperanza cuando estamos afrontando un momento de grande adversidad? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde corres tú luego cuando hay un problema? ¿Hacia dónde o hacia quién corres? ¿No es verdad que muchas veces nuestro socorro primordial, nuestra esperanza inmediata es un hombre? ¿No es verdad que muchas veces en lugar de poner nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en su soberanía, en su gracia, solemos correr con personas que creemos que nos van a ayudar en situaciones puntuales? Pero ¿sabe qué es lo que pasa a Dios en su perfecta sabiduría y soberanía? Que Dios hace que ellos no te puedan ayudar. Que Dios nos enseña, como se lo enseñó al pueblo de Judá, que maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque el brazo de los hombres es débil y vulnerable y nada es. Está la esperanza del profeta derrumbada. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué está derrumbada? Porque en Jeremías 38 lo puedes leer también, dice Dios, aunque me mandes a Egipto, aunque mandes a cualquier nación a defenderte, Israel, yo decreté castigarte y así va a ser. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Porque cuando Dios decreta algo, no hay un ser humano en esta tierra, ni ninguna otra criatura que le mueva la mano a Dios y le diga, no hagas eso. Cuando Dios determina hacer algo, no hay quien lo detenga. Por eso dice el profeta, mis ojos han desfallecido porque en vano hemos esperado ayuda. En vano fue. Nuestros enemigos nos cazaron. Fueron tan ligeros nuestros perseguidores como las águilas y nos hicieron montones en el desierto. Es decir, no pudimos hacer nada. Pero hay algo más en lo que Judá tenía su esperanza, que también fue fallido. Verso 20, por favor. El aliento de nuestras vidas.
Fíjate bien las descripciones. Ponle atención a la lectura, por favor, hermanos. Fíjate cómo hablan de él. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Fue apresado en sus lazos. Ok, las naciones no funcionaron como un socorro, pero nuestro aliento y nuestra esperanza estaba en el ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová históricamente? El rey de Israel. Nosotros pusimos nuestra confianza en el rey de Israel y de él habíamos dicho que a la sombra de su reino, a su sombra íbamos a tener vida entre las naciones. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con el rey de Israel? Lo apresaron, lo arrestaron. Entonces ni las naciones, ni el ungido del Señor pudo salvarnos. Y quiero extender un poco esta explicación para que entendamos por qué dicen que del ungido del Señor había esta percepción y esta perspectiva. En 2 de Samuel 7, el Señor hizo un pacto con David. Si usted ha leído la escritura se va a dar cuenta que Dios le promete a David y le dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y después le dice a David, tu casa y tu reino serán afirmados para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa generó en Israel la perspectiva de que Dios iba a establecer un reino permanente a través del linaje de David, a través de la descendencia davídica. Ellos iban a tener un rey que reinara sobre ellos y sobre todas las naciones, y que fuera un reino ininterrumpido. Ellos tenían esa perspectiva. Pero cuando llegamos, hermanos, a este texto, a este contexto histórico, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el día que cayó Jerusalén a manos de Babilonia, el rey que estaba allí reinando fue Sedequías. Sedequías es del linaje de David, sí. Él fue el último rey antes de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando los babilonios tomaron la ciudad, Sedequías tomó un grupo de personas y se fueron huyendo de la invasión, y Nabucodonosor y su gente lo alcanzaron en una ciudad llamada Ribla. Lo arrestaron, pero antes de cualquier otra cosa le sacaron los ojos, lo arrestaron y se lo llevaron preso a Babilonia. Esto lo vemos en Jeremías 39, 4 al 7. Por eso, Jeremías está diciendo, aquel a quien nosotros teníamos como que en su sombra reinaríamos para siempre, que las naciones se someterían a ese rey, aquel en quien nosotros teníamos nuestra esperanza, ahora está preso. Ahora está preso. No tenemos ninguna esperanza. No hay. Aquel en quien esperaban ellos seguridad fue capturado y llevado a Babilonia. ¿Y sabes quién se quedó en su lugar? Un hombre que Nabucodonosor puso ahí, que después fue muerto en poquito tiempo. Un rey que el imperio que te llevó cautivo puso por su propia voluntad. No hay ley, no hay sacerdotes, no hay palabra de Dios, no hay nadie que se interese en Judá. Nadie. Pero hermanos, el fracaso de Sedequías no significaba el fracaso de las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto nos demostraba que el pueblo necesitaba esperar un rey mayor que este. Que la esperanza en este rey terrenal no era la que Israel necesitaba para una verdadera libertad de cautividad.
sino que el ungido del Señor que Israel necesitaba fue anunciado unos años antes, y esto lo vamos a encontrar acompáñame por favor a Isaías capítulo 61 versículo número 1. El verdadero ungido del Señor, aquel que sí puede librar a su pueblo de la cautividad, no es el que estamos viendo en la historia con Sedequías, sino el que Isaías nos menciona en sus profecías. Isaías capítulo 61, versículo 1, por favor, hermanos. Dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué, hermanos? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, este ungido que está describiendo Isaías es el verdadero ungido en el que ellos necesitaban poner su esperanza. No en Sedequías, porque Sedequías falló en esto. Porque él no tenía la manera de librar a su pueblo. Él no tenía la manera de sacarlos de esta libertad. Y no podía sacarlos de esto porque el pueblo de Judá estaba siendo castigado por sus pecados. Entonces, mis hermanos, el ungido de Lamentaciones fue llevado cautivo. Pero el ungido anunciado por Isaías vendría a liberar a los cautivos. Y yo pregunto, ¿en quién entonces está la esperanza para todos aquellos que están ante la devastación y ante la corrupción del pecado? ¿En dónde está la esperanza del pueblo de Israel? ¿En quién pueden pues confiar el pueblo de Israel? Lucas capítulo 4, 21. Lucas 4, 21. Lucas capítulo 4, versículo 21. Desde el versículo número 20. Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el 16, favor, desde el 16, ¿sí? Quiero conectártelo aquí con el 16, 4:16. Sígame ahí con su vista. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó a los ojos, y todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: ve qué hermoso esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mis hermanos, ¿quién es el verdadero ungido que da verdadera libertad a los cautivos? ¿Quién es el Rey de Dios que vino para dar esa libertad y esperanza a todos nosotros? Ese hombre es Jesús. Él es el verdadero ungido del Señor. Él es. Y Él no vino a darle libertad a un pueblo de cautividad terrenal, porque el pueblo merecía lo que le estaba pasando. Él vino a darnos una libertad de la cautividad, de la potestad, de las tinieblas, para llevarnos a su luz admirable. Él es el ungido que tú y yo necesitamos. Él es el ungido que sí puede salvar. No como el que estaba preso, porque aunque Él fue preso, porque aunque Él fue herido, aunque Él fue despreciado, aunque Él fue horadaron sus manos y sus pies, la victoria está segura, porque ese ungido del Señor no está muerto, ha resucitado y ha dado libertad a todos estos cautivos que están aquí. Tú y yo somos libres. Tú y yo somos libres. Esa es la noticia más relevante y hermosa de esta historia. Hermanos, la esperanza de Sión estaba puesta en un ungido que no pudo salvarlos.
Pero nuestra esperanza está puesta en el ungido que sí puede hacerlo. Así que, hermanos, en víspera de esta maravillosa noticia, gózate en Cristo. Gózate en Cristo. Pon tu esperanza en Él. Hermano querido, solamente tú puedes descansar en Él. Solamente tú puedes poner tu esperanza en Él. Solo Él tiene poder para hacer cosas grandes, inimaginables que tú no puedes pensar. Solo Él puede hacerlo. No pongas tu confianza en el brazo de los hombres. No pongas tu confianza en una autoridad terrenal. No pongas tu confianza en las capacidades que otro pueda tener. Porque todo lo que está debajo del sol no sirve. Pero Él es omnipotente. Así que, hermanos, el ungido del Señor es en que debemos confiar. Mi amigo que estás aquí, que no eres creyente, tu única esperanza de salvación solamente la puedes tener en Cristo. Solo Él puede librarte de la cautividad y la devastación que tu pecado ha provocado en tu vida. Solo el ungido del Señor puede salvarte de la pena capital que tú mereces. Y solamente a través de Él, cristianos y no cristianos que creen en Él, podemos decir, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Pero hermanos, si las naciones no podían salvarlos en Lamentaciones, y su propio rey tampoco podía hacerlo, entonces esto significa que la historia de Sión va a terminar en desesperación. Entonces Sión, ya no tienes esperanza, tu rey está apresado, las naciones en las que confiaste te dejaron solo, entonces estás perdido y vas a vivir perdido toda tu vida. La respuesta es no. Y esto lo vemos en nuestro último encabezado, hermanos, Lamentaciones capítulo 4, versículo 21 al 22. El profeta termina levantando sus ojos hacia una palabra que va a cambiar completamente el tono de este capítulo. No están perdidos. Versículo 21 y 22. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado y lo voy a mencionar cuando termine la lectura. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. ¿Sabes por qué Sión o Judá tienen esperanza a pesar de esto que han escuchado? ¿Sabes por qué ellos pueden tener algo de esperanza? Porque Dios a través del profeta le dice que el castigo de ellos se ha completado. Y esa es la tercera estrofa que vemos aquí. El castigo de Sión está completo. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Pero es interesante, hermanos, que primero Jeremías se dirige a Edom. Y la pregunta es, ¿por qué Edom? ¿Por qué no se dirige a Sión primero? ¿Por qué Edom? ¿Por qué metes a Edom en esto? Yo te voy a contestar por qué. Edom, para los que no saben, son el pueblo o son los descendientes de Esaú. Y usted recuerda la historia que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Algunos dicen que eran, ¿qué? ¿Dice? ¿Coates? Mellizos, gracias. Y Esaú era un hombre de trabajo, de campo, y Jacob era un hombre de casa. Entonces dice la escritura que la madre de Jacob le dijo, ponte una especie de disfraz y finge que eres Esaú, porque tu padre va a dar la bendición de la primogenitura y yo quiero que te la dé a ti. Esaú una especie de disfraz de Jacob se disfraza de Esaú, era un hombre velludo, se pone aquí pieles para simular vello. Va con su padre que ya estaba perdiendo la vista, ya no veía, y su padre lo toca y le dice, las manos son como las de Esaú, pero la voz me suena a Jacob. No le toma tanta importancia y da la bendición paternal, la de la primogenitura.
Cuando llega Esaú, le da el potaje a su padre, ya no hay bendición, tu hermano la usurpó, tu hermano robó tu bendición, no la primogenitura, le robó la bendición. Tu hermano te robó la bendición y Esaú se molesta tanto que después de muchos años hubo un intento de homicidio de Esaú a Jacob. Total de que se reencuentran, parece que se reconciliaron, parece que las asperezas se acabaron. Creo que Esaú era como muchos de ustedes, un perdón a medias. Pero quiero que tú veas lo que dice Amós 1:11. Acompáñame en tu Biblia. ¿Por qué te tengo que decir esto? Para que entiendas por qué se refiere a Edom y cómo esto aplica con nosotros, lo entenderemos después. Por eso quiero que vayas inmediatamente a Amós 1:11. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios está dándole una sentencia de juicio a Edom si estaba hablando con Sión? Mira Amós 1:11, favor, hermanos. Los varones vimos esto ayer poco. Amós 1:11. ¿Estamos ahí, hermanos? Pon atención a esto. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré tu castigo, porque persiguió espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Quiero que notes que esto que Dios está diciendo, lo está diciendo años antes del cautiverio. Es decir, que Edom permanentemente le ha guardado rencor a su hermano y sus descendientes. ¿Estás viendo eso? Ahora, ¿por qué Dios le da una sentencia de juicio a Edom en Lamentaciones? Por una sencilla y hermosa, una sencilla razón más bien. Porque cuando Israel se fue al cautiverio, cuando los babilonios entraron y saquearon y mataron a todos los descendientes, a todos los del pueblo de Judá, ¿sabes qué hizo Edom? Se gozó de eso. Edom disfrutó, Edom se gozó, Edom se mantuvo indiferente ante esto. Incluso algunos comentaristas dicen que Edom se subordinó al imperio de Babilonia. ¿Dónde encontramos esto? Abdías capítulo 1 al 10 al 14, solo tenlo ahí como referencia, lo puedes leer en tu casa. Pero en Abdías capítulo 1, 10 al 14, que Abdías profetiza, terminando la profecía de Jeremías, Abdías profetiza únicamente a Edom. Abdías nada más tiene un capítulo y ese capítulo se dedica a dárselo a Edom. Y en el versículo 10 al 14 Dios le dice a Edom: por cuanto tú te burlaste de tu hermano, por cuanto tú te jactaste y te jactas de tus riquezas y de tus posesiones, yo voy a venir contra ti, yo te voy a enjuiciar. Esto que estamos viendo en el versículo 21 es una forma irónica de decirle a Edom. Dice el versículo 21: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Ve lo que le está diciendo el Señor ahí. Mira, Edom, yo he castigado a mi pueblo porque soy justo. Pero déjame decirte una cosa a ti, hermano mayor. Lo que tú hiciste con mi pueblo, yo también lo voy a castigar. Es como cuando decimos: ándale, alégrate, gózate de lo que me está pasando. Tú disfruta, porque el día de tu calamidad va a llegar también. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque Dios, hermanos, iglesia, Dios es implacable cuando tiene que tratar el pecado. No importa cómo te llamen ni quién seas. No importa si eres el pastor o eres el que barre. Dios es implacable cuando tiene que tratar con el pecado de quien sea. Y Dios le dice a Edom: tranquilo, Edom, tu turno va a llegar. Mira el versículo 22, la parte B. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. ¿Estás viendo eso? Pero por otra parte, hermanos, dice el versículo 22, hay un mensaje de esperanza para Judá, para Sión. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar
cautiva. Me encanta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá él a desterrarte. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que su castigo se ha cumplido, se ha completado? La palabra hebrea, hermanos, que se traduce como cumplido, comunica la idea de algo que ya ha llegado a su término, algo que ya llegó a su fin, algo que ya se culminó. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: pueblo de Sión, el castigo que yo puse contra ti ha llegado a su fin. Tu castigo ha quedado completo. Ya no volveré a llevarte cautiva, ya no estarás bajo cautiverio. Ahora, no sabemos si esta promesa es una inmediatez o es una promesa a futuro, porque no tenemos los registros del tiempo en el que estos lamentos se dieron. Pero una cosa Sión sí sabía: Dios ha terminado la obra que ha hecho en ellos, el castigo se ha completado. Mis hermanos, en la Escritura nos muestra que la condenación que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados solamente podían ser completados mediante un sustituto. Hay dos maneras de pagar el pecado, el precio del pecado. Hay dos formas de que tú puedas pagar tus pecados. Uno, sufriendo las consecuencias totales de él, sufriendo toda la pena capital de él. Esa es una manera de saldar tu deuda. ¿Y sabes hasta cuándo va a terminar esa deuda de ser saldada? Nunca. Nunca. La eternidad, por los siglos de los siglos, arderán. Pero hay otra manera de que esta deuda fuera saldada: a través de un sustituto, alguien que la pagara. ¿Y sabes qué? El verdadero ungido del Señor tomó ese juicio. El verdadero ungido del Señor, en la cual a su sombra estamos, tomó todo ese castigo, esa devastación del pecado, y lo llevó él. Para que Dios, por medio de Cristo, pudiera decir una palabra similar a esto, en griego: tetelestai, que significa consumado es. En Lamentaciones, hermanos, encontramos la esperanza que Sión tiene cuando en Cristo encuentra su cumplimiento definitivo. El castigo de Sión llegó a su término, pero en Cristo nuestra condenación ha sido llevada y nuestra salvación ha quedado asegurada para siempre. Por eso Pedro nos dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, nuestra esperanza no está en que nosotros paguemos esa deuda, sino en que Dios ya pagó, Cristo ya pagó esa deuda cuando murió por nosotros, y entonces nosotros ahora tenemos una salvación definitiva. Ese castigo está cumplido porque no lo llevaste tú, lo cumplió Él. Y por eso, a través del ungido de Cristo, podemos escuchar desde ahorita y por la eternidad, desde el Gólgota y por la eternidad: consumado es. La cuenta está pagada. Así que Judá tiene una esperanza: su castigo está completado. ¿Va a borrar la devastación que sufrió? No. ¿Va a regresar el tiempo para evitar que todos los muertos que están regresen a la vida? No. Las consecuencias del pecado dejan huellas. ¿Y sabes qué, hermanos? La consecuencia del pecado deja tantas huellas que Cristo Jesús por toda la eternidad tendrá las marcas de la cruz por nosotros. Todos los días que estemos en la eternidad respirando el aire celestial frente a Él, vamos a ver esas heridas por toda la eternidad, como un recordatorio que el pecado siempre deja consecuencias devastadoras, pero que así como Él venció la muerte, ahora nos dio a nosotros una vida, una esperanza maravillosa. Cristianos, hermanos, quiero concluir diciendo esto a ustedes, iglesia primero: no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Hermano, hermana, detente lo que estás haciendo.
Tú piensas que lo que estás haciendo es cualquier cosa. Tú no sabes las consecuencias terribles que va a traer ese pecado a tu vida y lo que va a ocasionar, no en tu eternidad, porque por la gracia de Dios ya eres salvo, pero sí va a afectar tu vida presente, va a hacer tu vida un dolor constante. El pecado sirve para una cosa solamente, hermanos, para dar un placer momentáneo, pero qué caro te cobra, qué caro. En segundo lugar, yo estoy orando, hermanos, y esto quiero ser sincero, y esto es, igual chicos de transmisión, esto lo podemos cortar del video porque esto no es para la gente afuera, esto es para mi iglesia local. Yo estoy orando para que el Señor, yo como pastor de ustedes, pastor de esta iglesia y líder, yo estoy orando para que el Señor discipline a quien tenga que disciplinar. Sí, hermanos. Discipline al que tenga que disciplinar, poniéndome yo como primero. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lo único que va a hacer que su pueblo vuelva en sí y volvamos a Él es que Dios tenga que tratar nuestro pecado para llevarnos y producir en nosotros, como dice Hebreos, frutos de justicia. Así que yo soy sincero con ustedes y yo les digo que a partir de esta semana yo empecé a orar para que el Señor discipline a quien tenga que disciplinar. Me da tanta tristeza ver a muchos de ustedes jugando con el pecado como si fuera cualquier cosa, haciendo cosas que a veces nos lleva a pensar si verdaderamente hemos creído en Cristo. Actitudes, comportamientos, cosas que veo en la iglesia que digo, ¿por qué? ¿Qué acaso no sienten un pesar en su corazón de jugar con Dios de esa manera? ¿Qué acaso no sienten un quebranto en su corazón de lo que están haciendo? ¿Qué acaso el Espíritu Santo no les está redarguyendo? Varón, cuando estás viendo pornografía, el Espíritu Santo no te está diciendo que no lo hagas. O cuando estás platicando con esa mujer que no es tu esposa, ¿qué acaso el Espíritu Santo no te está diciendo que no lo hagas? Quizá tú dirías, pastor, es muy drástico que tú digas que estás orando por disciplina para nosotros, entonces no nos amas. No, hermano, porque te amo es lo más necesario para ti. Porque Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque a veces es mejor un buen cintarazo a tiempo que consecuencias que duren para toda tu vida. ¿Quieres que te dé un ejemplo del Nuevo Testamento? Te lo doy rápidamente. Pablo dijo, saquen ese perverso entre ustedes para que por lo menos su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aunque lamentablemente su vida tenga que terminar siendo corrompida y destruida por el diablo. ¿Sabes qué prefiero 1000 veces? Que tengas la marca en tu pompi de la disciplina de Dios, pero que te haya llevado a la justicia y no que vivas toda tu vida destruyéndote y cayendo y cayendo y cayendo. Una degradación en la cual mañana te vas a sentir avergonzado. Porque como dijimos al principio, el pecado cada vez nos degrada más. Yo prefiero 1000 veces un buen cinturonazo a tiempo que toda una vida depravada y perdida. Recordar que alguna vez serví al Señor y que ahora digan cómo se ha ennegrecido el oro. Y por último, iglesia, Él es nuestra esperanza en medio de esto. Si Dios te disciplina, gózate en eso. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de lo que hiciste o de la causa por la que te disciplinó, no te pagó con lo que tú merecías, porque tu castigo se cumplió en Él. Eso me debe de llevar a mí a vivir constantemente esperando en Él. Su palabra es clara. El próximo domingo terminamos Lamentaciones 5 y yo vuelvo a repetir lo que he dicho desde que empezó la serie hace meses. Quizá esta sea tu última oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Ya nada más te queda una semana, te queda un domingo para ponerte a cuentas con Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Y en este día yo no puedo estar de pie, Señor. Yo me postro delante de ti. Yo me postro en mis rodillas. Porque es increíble. Es increíble cómo me has amado tanto y nos has amado tanto. Que Cristo llevó esa culpa, esa pena capital. Es increíble cómo Cristo me ama tanto que llevó todo ese sufrimiento que vivió Judá. Él lo llevó en su cuerpo para que yo no lo llevara. Wow, Padre, gracias, gracias. Porque consumado está todo ahora. Todo está consumado, todo está terminado. Mi castigo está cumplido. Perdóname porque te he fallado como líder de esta iglesia y como papá, como pastor, como persona, como cristiano te he fallado, Señor. Perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo he hablado contigo esta semana. Yo he confesado todos mis pecados delante de ti. Yo quiero disfrutar de esa esperanza que me das. Perdóname, Señor, por las veces que te fallé, que vi el pecado como algo insignificante. Gracias te doy por libros como este, porque tú nos hablas de una manera especial. Perdona mi maldad, perdona mi iniquidad, pero también te pido que perdones a tu iglesia, esta iglesia que tú compraste, porque esta iglesia no le pertenece a ningún hombre. La gente que está aquí es tuya, tú la compraste con tu sangre preciosa, y yo te pido por ellos. Yo me declaro incompetente, totalmente incompetente de guiarlos a tu palabra. Yo te pido, Señor, que de ser necesario nos disciplines tu pueblo, tu iglesia, para que podamos volvernos a ti en frutos de justicia, para que podamos despertar de esa calamidad, de esa condición en la que estamos, para que podamos abandonar esos pecados que tanto nos hemos jactado que tenemos o que tan insignificante estamos viendo. Haz lo que tengas que hacer con este pueblo porque es tuyo. Yo quiero hacer lo que hizo Moisés, nada más ponerlos en tus manos, intercedo por ellos. Por muchos de ellos yo he orado y te he pedido que les des oportunidad, que les des chance. Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Ellos son tuyos. ¿Quién mejor para guiar su iglesia que tú, que eres su pastor? Yo los pongo en tus manos.